17:11, estamos ya con nuestro invitado, el doctor Gonzalo Silva, abogado penalista. Claro, hay una decisión de la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, sobre el caso que por rebelión se sigue a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y a otros dos militantes, se podría decir, del movimiento Revolución Ciudadana. Hay una polémica respecto de lo que contempla las medidas cautelares dictadas por la CID. ¿Son estas o no de obligatorio cumplimiento? Es la primera pregunta que le quiero hacer a nuestro invitado, doctor Silva. Qué gusto tenerle aquí. Gracias, señor licenciado. Un saludo cordial a la ciudadanía. Mire, lo que ha emitido la Comisión Interamericana no es vinculante para el Ecuador, en razón que existe la disposición del artículo 167 y 168 de la Constitución que no permite injerencia interna y externa. Por ahí va, primero. Y porque la competencia está radicada en los jueces del país, que constituyese en la facultad de administrar justicia, por un lado. Entonces, yo lo que he apreciado es de que están muy preocupados, y pueden, por supuesto, deben hacerlo, respecto al cargo y a la posición en la prefectura provincial de la señora doctora Pavón. Pero estoy admirado de que no se preocupen sobre un derecho fundamental de ella, que es la libertad. Han pasado ya 2 meses, ¿no es cierto?, y estamos para concluir el tercero de la instrucción, y nos estamos quedando sin prueba en favor de la señora sobre el delito, y preocupados del cargo, cuando mañana pasado podemos recuperarlo el cargo, porque sí hay cómo. Hay argumentos jurídicos. Exacto, porque si deviene una no calificación o no acusación, o más un sobreseimiento luego, pues la señora puede reintegrarse a su puesto. No así acontece con los, por ejemplo, que les destituyen el Congreso Nacional. Ahí sí es políticamente diferente. Eso es lo que hay que puntualizar. En cambio es jurídicamente aquí viable, que se le reintegre a través del Tribunal Contencioso Administrativo, si el caso deviene como una acusación y como sobreseimiento. Entonces digo yo, no hay razón de tanta preocupación sobre el cargo, porque están ahorita con esta preocupación sobre el cargo de la señora doctora, olvidándose de esta parte fundamental, de la recuperación de elementos de convicción o pruebas, que son tan imprescindibles como su presencia. Así son las pruebas, ¿no es cierto? Y estamos descuidando, digo yo. Y lo que es más, estamos involucrando a una terceras personas en este problema, que sería el viceprefecto. El viceprefecto. Alexandro Tonelo. ¿Por qué? Porque aquí también se está confundiendo, y esto, gracias por la invitación, para aclarar todas estas cuestiones. Aquí la Ley Orgánica de Servicio Civil, Servicio Público, Orgánica de Servicio Público, no tiene trascendencia para los funcionarios públicos elegidos por votación popular. ¿Así? En este caso, léase el artículo 228 de la Constitución. Para ellos, desde el presidente de la Junta Parroquial, o sea, del GAD parroquial, hasta la señora prefecta, les rige el COOTAD. El COOTAD. Ya, y el COOTAD está determinado cuándo se puede solicitar un permiso para ausentarse de su función, en este caso la prefectura provincial, que no va más allá de 60 días y que puede prorrogarse siempre y cuando pues exista calamidad doméstica o alguna enfermedad ¿Qué es grave. el caso presente? Ella está privada de la libertad. Por eso lo que le estoy diciendo. Sí, pero es que eso es un derecho que se considera violado en favor de la señora. Derecho político en este caso. Jurídico y político. Correcto. Ya. Entonces, vuelvo y repito, estamos preocupándonos por las otras cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, pero le estamos haciendo que incurra en error al viceprefecto. Al analizar el tema sobre la base de la ley de servicio público. Yo escucho también algunos profesionales que dicen, es que la ley de servicio civil de servicio público, que era la ley de servicio de carrera administrativa anterior, dice, es la que tiene que aplicarse, porque llega a los 11 meses y tiene un mes de permiso. Otros dicen 12 meses. No, otros hablan de 9, como que está en algún pasto. No es así. No es así. Está muy claro eso. Entonces aquí rige la ley, el COOTAD. Entonces, esta es la situación. Es decir, en el COOTAD dice que si es que una funcionaria rebasa los 60 días, le puede prorrogarle. Puede prorrogarle, pero bajo estas dos condiciones que califica simplemente y en este caso califica el viceprefecto. Pero no extendiéndole vacaciones, eso no hay cómo. No son vacaciones,
son permisos que se concede. Entonces, y que solamente puede determinar el prefecto. Nada en este caso, más, subrogante. ¿existe o no existe este antecedente para hacerlo o no? Porque los únicos que interpretan, modifican, redimen o derogan las leyes orgánicas como el presidente es la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Así como interpreta la norma constitucional, la Corte Constitucional, que no es del caso. En tal virtud, yo creo que los señores abogados, que son buenos abogados, que le están patrocinando a la señora doctora Pavón, pues deben preocuparse, y permítame en esta insinuación, preocuparse mucho más de la infracción y cómo desbaratar o destruir esta materialidad y esta presunta responsabilidad. Allá va. Y no, pues, enraizarse y mantenerse bajo el criterio de que la comisión va a perder el cargo por el va a temor. perder el cargo, porque ya están convocándole para el próximo lunes la audiencia. Sí, en la Corte Provincial. Le van a negar. ¿Cree usted? Claro que sí. Al no ser que haya una sustitución que la Corte diga, muy bien, podemos hacerlo esto. Pero no faltará un fiscal que diga, no, es que si usted le concede, la señora se va a fugar. Entonces, para agarrar... Ese fue el argumento. Exacto. Entonces, no ha variado eso. Si eso fue el argumento para la negativa anterior, ya no puede sobre la misma. Ya no pero debe. Un juez de garantía hacerse. No puede plantear es una que cosa diferente. Hay una prisión preventiva irregular. Es que para eso es el habeas corpus. Y el habeas corpus no le van a conceder tampoco. Tampoco le concedieron ya, pues. En otras palabras, señor licenciado, están pasando el tiempo en cuestiones que sí son principales, sí, pero mucho más importante es la libertad de la señora. Sin duda. Y entonces, sobre esta base, lo que declara la CID como medidas cautelares, ¿qué efecto tiene? Ninguna. ¿Qué es lo que van a hacer? El gobierno le va a seguir humillando. Bueno, porque el gobierno dice que acaba de acatarlas. ¿Qué? ¿Acatar qué? Aquí dice, allá hay un pronunciamiento. Sí, pero van a acatar en qué? En cambiarle de la cárcel de Cotopaxi para ponerla a la cárcel 4. No le van a traer porque puede ser convulsión social. Claro, le van a pasar tal vez a la cárcel de Ambato, si viene el caso. Y no faltará algún ridículo que pongan ahí un rótulo, cárcel de los correístas, ¿no? Entonces, esto también hay que cuidar. La imagen jurídica impone ponderación. Yo aprecio que no se está actuando con esta ponderación, en este caso, en favor de la señora Pavón. Y ahora, en cuanto a los derechos políticos, que también señala la Comisión Interamericana, el respeto a los derechos políticos, que se verían vulnerados, puesto que es una funcionaria electa por voto popular. Bueno, eso no es un carnet de que impida, pues porque uno es funcionario público no pueda cometer una infracción. No, por favor. Los únicos que tienen inmunidad son los legisladores, los demás estamos supeditados a todo lo que venga, o devenga. No es el caso. Lo que la Comisión Interamericana lo que está diciendo es tengan cuidado, protejan, pero no está diciendo pónganla en libertad. No están diciendo. Ni lo van a decir tampoco, porque habría la injerencia a la que me estoy refiriendo. Y nosotros vivimos en un país... Pero el abogado García señaló hoy en la mañana que lo entrevistamos aquí, que lo resuelto por la CID es de obligatorio cumplimiento. No es verdad, ese es el criterio del doctor. Para unos casos es positivo y para otros es negativo. Dijo él, en el caso del señor En el caso de que cuando él defendía, en el caso de Fine, ahí sí decía que todo esto. El criterio tiene que ser unánime, pues entonces estamos jugando con una comisión que es decir, antojadiza en criterios, solo pretende que no se vulneren determinados derechos cuando les conviene decir esto o esto otro. No. Uno de los principios de la Corte Constitucional, de la Corte Interamericana, en el artículo 8, es el principio de congruencia. Es decir, un conjunto de análisis sobre los hechos y el resultado. Eso es lo que mira la Corte Interamericana. Pero no decir que ahora pues no dijo eso y no dijo, estamos dándonos la vuelta. Aquí tienen que ser mucho más radicales. Exponer con claridad. Hay cómo sí o no y por qué no. Y por qué sí. Pero repito por enésima vez, señor licenciado, la defensa de la señora Pavón, de la doctora Pavón, tiene que centrarse directamente a la materialidad, porque así dice el Código Orgánico Integral Penal, los hechos, y después de los hechos, la responsabilidad en el grado que sea. Esta uña que delata de ron a león, como decía algún rato Miguel Garraud, esta es la que tiene que uno buscar o desaparecerla. ¿Cuál es la materialidad? No existe esto. Yo no he actuado de la manera que se me está diciendo, ¿no es cierto? La imputación que se me ha efectuado o el procesamiento que está no es el correcto por esto otro. Pero la cuestión
técnica ya de los señores doctores que, como repito, merecen mi más grande respeto. Pero el temor entonces que pesa en la defensa de la abogada Pavón es que el cargo está en peligro, Usted lo acaba de señalar. Ya se terminaron las 60 días. Ya está terminado. Pero todo se esto puede prorrogar. Eso vale remarcar. Sí, pero siempre y cuando existan o se aprecien estos dos elementos. Calamidad doméstica o enfermedad, ¿cómo se llama? Enfermedad catastrófica. Solamente bajo esas dos reglas. ¿Y quién califica eso? ¿Quién califica? El hecho. ¿Quién califica con el hecho? El prefecto, que es el único que puede, el viceprefecto. Pero que a uno le metan preso se puede calificar como calamidad doméstica. No, es que no, señor. La calamidad doméstica es el sentimiento que nace o que la persona se está involucrada. Claro. Pues, que se murió mi papá, mi mamá, punto. No, se enojó mi enamorada. Pues eso es calamidad doméstica, ¿no? Claro. Por Dios. Claro, no, yo sé. Entonces, todas esas cuestiones tienen que analizarse. ¿No? Siempre con razonamiento, siempre con fundamentación y luego con motivación. Pero yo explico esta situación más, ya que mi criterio no es infalible, en el sentido de que se le está haciéndole al señor viceprefecto que incurra en un error terrible, que le puede costar. ¿Qué tal mañana? Y esto es público, que no nos escuche muchos. ¿Qué tal si a la fiscalía se le ocurre decir, muy bien, iniciemos un juicio por prevaricato en contra de este hombre? Porque él está haciendo lo que no se debe, que es prohibido, y no hace lo que debe respetar que se manda. Mire usted, ahí está el conjunto de... Que también puede ser utilizado políticamente. Entonces, sabe que cualquier no solamente nos liberamos de la una, sino también del otro. Por Dios, hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué confianza puede tener la defensa de tratar de desvirtuar la materialidad, como usted dice, si hay dudas sobre el ejercicio de la justicia en nuestro país? Porque se evidencia que hay persecución política. Es que la justicia ciega hay que hacerle ver, pues. Pero es que ahora hay una justicia ciega, muda y todo lo demás. Ha habido siempre. Pero la falta de institucionalización es la que siempre ha sido la preocupación la administración de justicia. Y la justicia. Toda la historia. Que la justicia no es más que el equilibrio entre el derecho y la persona que está vulnerada su principio. Sí, ¿quién lo aplica? Pues es el hombre, por más que seamos defensores de primera o segunda línea. Absolutamente pero falible, es la persona que decide, pero para eso hay que hacerle ver. Claro que esto de hacerle ver está contrariando también un principio constitucional y universal, que es el de la presunción de inocencia, ¿no es cierto? Es que ahora ya se da lo contrario. Es al revés. O sea, de nada ha servido. Los estudios de Anselm Feuerbach, luego tomados por el Marqués de Beccaria en la modernización de la justicia, no ha servido para nada. Entonces, si ellos estaban y propugnaron, estudiaron y decidieron de que primero debe respetarse la inocencia y no la culpabilidad, estamos siendo ahora, pues, vistos los hechos, a que demuestre uno que es inocente. Más allá que en el Código Orgánico Integral Penal, que un rato se va a ir al traste de este código, pues existen disposiciones contrarias a la Constitución, ¿no es cierto? Por ejemplo, el proceso abreviado es inconstitucional, en el cual uno se declara responsable. La autoincriminación es prohibido. Otro, por ejemplo, el enjuiciamiento sobre el enriquecimiento privado. Uno tiene que demostrar, otro del SRI, tiene que demostrar uno, por favor. Estamos en el siglo XXI y se necesita que la modernización de la justicia se rija a través del derecho penal moderno. Restrictivo, sí, restrictivo pero en determinados derechos. Punitivo, por supuesto, que debe haber una sanción, sea esta pecuniaria o real, pero también reparatorio. Aquí nos llenamos de la boca de que estamos siendo partícipes de la reparación en favor del Estado, de tanto ratero que se ha llevado la plata. ¿Puedo preguntar dónde está esa plata? Pues nadie. El Contralor General del Estado se llena la boca y dice, tengo $1,000 millones en glosas y solo he recuperado 20 millones. Yo ya lo hubiese mandado sacando. Es una vergüenza. Bueno, aparte que perdona a otros tantos cientos de millones. El anterior secretario de la anticorrupción, ¿qué ha recuperado? No hemos recuperado más de 20 millones o 18 millones, 13 de topis que no paga. Por Dios. Pero es que ahora es fácil decir. Es una vergüenza. Claro, es que es fácil decir. Entonces, ¿dónde estamos? Están arreglando la fiscal, el procurador y todo el mundo. ¿Con quienes no les acusan? Como en el caso de Odebrecht. No les acusan ni les vinculan y están arreglando. Por Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Esta es la modernización de la justicia o es el deterioro de la justicia y el ocaso
de los abogados penalistas, que eso es lo más preocupante. Caramba, qué grave eso. Ahora, el abuso, el uso y abuso de este recurso de la prisión preventiva, evidentemente hoy está demostrado. En el caso que por rebelión se le sigue a la prefecta y a otros dos implicados. Vea, se abusa una y otra vez. Y la Fiscalía comete esos exabruptos y la Administración de Justicia a través de sus jueces. Y lo hace de manera más dedicada. Concomitantemente. ¿Cómo usted puede entender que se pongan, por ejemplo, en el caso de la señora Marisol Larrea, un año por peculado? Un año, cuando la pena es de 10 a 13. Se le ponga al señor Capaya 3 años, cuando la pena es de 10 a 13. Sin embargo, yo tengo varios casos de los dos que le voy a mencionar. Uno es por $385 y otro por $5,700 y les han puesto 8 años. Qué tremendo. Es decir, no hay, entonces existe no hay este equilibrio de la modernidad a la que me he referido sobre la proporcionalidad entre las infracciones y las penas. Entonces esto tiene que analizarse. Pero para eso está el Consejo de la Judicatura, para reunir a la gente y diga, vean, miembros de la Corte Nacional y vean al fiscal, acá aclaren, hablen sobre este problema. Debo también decirles sobre la actuación fiscal última respecto a la señora Espín, que me parece bien, eso sí me parece bien. Vaya allá de lo crítico que yo estoy contra la Fiscalía porque quiero una institución. Pero se demoró un año. Sí, pero la señora Espín va a sacar su dinero y bien bonito. Tarde, ya ganó el juicio. Ya ganó el juicio. La prueba lo tiene ya hecha y deberán. Pero ¿quién va a pagar ese dinero? Es el Estado, porque es la repetición nunca se Estado. ejecuta. Exactamente. Entonces tendrá que la señora Espín, a través del Tribunal Contencioso Administrativo, seguir el juicio en contra del señor Presidente de la República y el Procurador General del Estado para recuperar todo y después, pues, en la repetición que aparezca todos quienes se pronunciaron contra ley expresa. Y ahí lo tiene. Mire, el inicio de la causa fue la audiencia de formulación de cargos preparada por la señora Barreno, que es actual integrante de del Consejo de la Judicatura. Le reformularon cargos a esa primera causa, la señora Palacios, por el delito de fraude procesal. A sabiendas quienes estamos un poquito encaminados en este lado criminal, sabemos de que estaba fracasado el caso. Sí, y así fue. Evidente. Y así fue. Inclusive hablamos aquí. Es como el caso Arroz Verde, ya está pasando todo lo que se habló aquí. Sobornos, y muchas y ya espérese un ratito más, que ya mismo viene la novedad. Aquí cabe lo que dice un expresidente, ¿no? Que pase el tiempo. Sí, nada más, porque eso es lo que te saquen. Todo es cuestión de tiempo. Claro, y despacio. Ahora, es cierto, como decía Bolívar. El tema de la prisión preventiva, ¿quién le podía observar? A la fiscal en este caso. Es que el Consejo de la Judicatura, nadie más. Es que la fiscal puede solicitar nada más. Pero el juez, y mantenerse, es el juez el de garantías. Pero entonces son el juez es el que tiene que decidir. No es de obligación respetar la petición fiscal. No, señor. Lo único que respeta es en determinados casos, por ejemplo, el proceso abreviado. Ahí nos ponemos de acuerdo entre el delincuente y el fiscal y punto, para que me rebajen la pena. Allí sí el juez tiene que respetar. Pero así incluso puede el juez objetar. Pero en este caso es decisión del juez. Para eso existen medidas cautelares, personales y reales que pueden ser solamente el juez. O sea, la fiscal puede sugerir, pero el juez no tiene por qué aceptar. Exactamente. Entonces puede sustituirlas, modificarlas, revocarlas. Todo eso es a petición, por supuesto, de persona del procesado o de la misma fiscalía. Pero está visto de que existe oposición. Entonces ahora los señores profesionales, los juristas que están patrocinando a la señora doctora Pavón, en audiencia entero, entiendo que harán razonadamente su exposición y pues solicitarán esta modificación. Porque el caso de Virgilio Hernández es extremo. Él manifiesta su voluntad de declarar, de acudir al llamado de la Fiscalía, de la Corte, lo detienen. Le van a considerar solamente como un atenuante. Así, pero se imagina. Es que ahí se evidencia es que eso la persecución. Haber colaborado con la justicia es un atenuante. ¿Se imagina? Haberse presentado antes de fugarse es otro atenuante. Ya con los dos atenuantes ya tenemos una pena menor. Y ahora, ¿por qué este doble comportamiento sobre casos similares? Porque hay otros individuos que intervinieron en el mismo hecho y no les... Porque no existe coherencia. Exacto. ¿No es cierto? Este principio de congruencia al que le manifestaba. No existe una verdadera política de estrategias
para todos estos casos solo esto. ¿Por qué cree que los americanos actúan solamente con el common law, que es una ley de costumbres? Ya. Si usted mató con 5 disparos, bueno, la pena le ponen al mismo, de la misma forma, al otro igual. De acuerdo a los casos acá históricos no, van es determinando. pequeñito, es indígena, era pobrecito, es rico, el arma que utilizó no es la Políticamente no me conviene. políticamente no es conveniente, es familiar de esto. Mire usted, Terrible. entonces jugamos ¿con qué? ¿Con presión económica? Ujú. ¿Con presión política? Sí, señor. Y con presión social. Terrible. Terrible. Terrible, A la, doctor. a la justicia no se le debe considerar como una prostituta de esquina, que solo se le tiene como jugosa y solamente cuando se le requiere se la utiliza. No, señor, eso es ultrajar a la administración de justicia. Correcto, doctor, muchas gracias. Como Con todo siempre. gusto, señor licenciado. El doctor Gonzalo Silva siempre ayudándonos a aclarar temas polémicos y complicados en el ámbito judicial. Hacemos la pausa, señoras y señores. Agradecemos al doctor Gonzalo Silva.